Hola, hola. Hola chicos. Bueno, vamos a arrancar la clase, ¿les parece? Bueno, primero bienvenidos a todas y todos. Eh, es un gusto recibirlos, si bien ya varios de ustedes estuvieron el martes pasado en la frustrada clase inicial, producto del corte de energía, pero seguramente hay muchos que han venido por primera vez. Eh, Aprovechamos la clase pasada para hacer una especie de preinscripción en cada uno de los tres niveles. Quédense tranquilos que el día de hoy, después de esta clase inaugural, eh, se van a juntar en cada nivel con el JTP y los docentes y van a volver a ratificar la inscripción que ya hicieron, los que estuvieron el martes pasado. Algunos ya lo han hecho vía web y los que no, el día de hoy vamos a poder hacerlo. Bien. Eh, Nosotros, bueno, esta es la cátedra que integramos un plantel docente que desde hace muchos años que está, eh, cuyos profesores son el arquitecto Horacio Martino, que está acá presente, no me anda el puntero. Acá. El arquitecto Horacio Martino, acá presente, que es el profesor adjunto de la cátedra, y quien les habla, que soy el arquitecto de Luqui, que soy el profesor titular de la cátedra. Nosotros vamos a tratar de monitorear y coordinar los tres niveles del taller y luego en cada una de las instancias, acá le estamos presentando el plantel docente, acá este es el plantel docente de los ayudantes formales que tienen a cargo las comisiones, pero quiero aclararles que además contamos por suerte con la presencia de muchos coayudantes, la gran mayoría exalumnos de la cátedra, que también van a colaborar en los distintos grupos de trabajo. En teorías territoriales, la JTP, a quien van a consultar por algunas cuestiones inclusive de tipo administrativo, inscripción, etcétera, es Claudia Rodríguez, que ahí la están viendo, está presente por acá en algún lado. Ahí está Claudia. Y los docentes a cargo de teorías territoriales son la licenciada Julieta Frediani, ¿dónde está Juli? Por acá está Julieta Frediani, y la licenciada socióloga. Julieta es doctora y de profesión geógrafa, ¿verdad? Y Sandra, que por ahí anda, Sandra Ursino, es socióloga. Ahí anda Sandra. ¿eh? Como verán, la cátedra también tiene un componente disciplinar variado, dado que, bueno, las teorías territoriales y la planificación requiere el concurso de distintas disciplinas, dada la complejidad del territorio, ¿no? Que vamos a ir abordando. En planeamiento territorial 1, tenemos a Laura Aón como jefe de trabajos prácticos, por ahí anda, y vamos a tener tres comisiones integradas por Javier Samaniego, no sé si llegó todavía. Javier, está acá cerquita. Javier Samaniego, Karina Cortina, que la vi por ahí, ¿dónde está Karina? En el fondo, Karina Cortina, y Mariana Segura. ¿Mariana ya llegó? No, todavía no llegó Mariana Segura. Bien, esta es la componente de planeamiento 2, perdón, planeamiento territorial 1, y en planificación territorial, no planeamiento, perdón. Esta materia se llamaba planeamiento, ahora se llama planificación, que no es lo mismo. Bueno, en planificación territorial 2 tenemos a Priscila Primerano, la rubia, presente acá como JTP, y cuatro comisiones integradas por Rocío Salas, ahí adelante está, por la arquitecta Julia Aguilarte, por ahí ya anda, el arquitecto Julio Caviglione, presente, todos adelante, y Nuria Lafalce, que también está ahí presente.
Bien, este es, decíamos, los docentes, la estructura docente de la cátedra, y como repito, va a haber unos cuantos coayudantes que estamos viendo cómo nos acomodamos para el dictado de las clases. Ustedes saben que esta materia, esta asignatura, nosotros la concebimos como un taller vertical. Por eso estamos reunidos acá a los 3 niveles. Si bien, y obviamente va a haber una especificidad en cada uno de los niveles. Perfecto. Eh, Decíamos, vamos a tratar de hacer articulaciones verticales. A mitad de año, ya veremos en el calendario en qué momento podemos hacer algún taller vertical, que lo hemos hecho otros años y viene muy bien. Pero bueno, lo que es interesante es ver cómo se inserta la asignatura en lo que es la carrera de arquitectura. Acá hablamos ahí dice, de Facultad de Arquitectura y urbanismo pintado de verde, porque el urbanismo, y lo vamos a discutir mucho acá, si bien ustedes también han tenido o están teniendo visiones de la problemática urbana, tanto en historia como en arquitectura, seguramente en los años superiores ven temáticas urbanas, la discusión de la ciudad y el territorio seguramente y centralmente la vamos a tener en este taller. ¿Y por qué es importante la discusión del urbanismo y el planeamiento? Por esto, porque por el crecimiento exponencial de la población mundial, por un lado, esto lo conocemos y lo sabemos, y también, y acompañado con eso, el fuerte proceso de urbanización que trae aparejado ese crecimiento poblacional, ¿eh? Donde se estima que para el año 2050 ya el 70% de la población va a vivir en ciudades. El resto vive en territorios rurales, ¿verdad? Este es un proceso exponencial y hace que las ciudades se caractericen por absorber ese crecimiento y al mismo tiempo eso genera una cantidad de problemas en el territorio porque esos crecimientos se dan muchas veces de manera desordenada, espontánea, sobre todo en sectores como nuestro territorio de América Latina en general y en particular en la Argentina, donde estos crecimientos generan fuertes crisis urbanas y en definitiva eso se traduce en fragmentación, desigualdad y problemas de exclusión de muchas familias que no encuentran el acceso adecuado a los bienes, a los servicios, a las posibilidades que ofrece una ciudad. Este es el problema y vamos a trabajar sobre ese problema. En particular, también, y ya les voy adelantando, vamos a trabajar en áreas que conocemos. Cuando decimos áreas que conocemos, es nuestra área de inserción regional, que es el área metropolitana, y en particular lo que está en el círculo, que es la región del Gran La Plata. Y lo que ven en color rosa, si bien este plano es viejo, pero es lo que marca lo que son el crecimiento poblacional en forma horizontal, cómo se extiende la mancha de aceite en el territorio y de esa manera las ciudades, las metrópolis crecen, que probablemente no sea la forma más indicada de crecer, ¿verdad? Y en particular, si vemos la región de Gran La Plata, que va a ser siempre nuestra área interland de trabajo, desde teorías, mismo, si bien en teorías vamos a trabajar temáticas más ideológicas, más conceptuales, también vamos a referenciar el territorio y van a ver alguna cuestión de Gran La Plata. Este gráfico, les quiero mencionar, expresa lo siguiente en la evolución. Acá fíjense, es la evolución poblacional hasta, bueno, en este caso hasta el año 2016, como el gráfico anterior veíamos, crece la población. Al mismo tiempo, este gráfico también lo define, crece la superficie urbanizada, que es lo que está pintado de color, sobre todo lo que está pintado de color más oscuro, que son los últimos crecimientos. Sin embargo, fíjense el gráfico de arriba, decrece la densidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudad que tiene una densidad X, que tiene la capacidad de poder absorber mucha población en poca superficie, termina extendiéndose en horizontal con baja densidad, ¿no? Entonces, esta cuestión extraña de que crece la población, pero decrece la densidad, es un problema y seguramente lo vamos a ir atacando a lo largo de los niveles. Es un problema porque hace que ese crecimiento, lo que está marcado en oscuro,
seguramente va a ser espontáneo, sin servicios, sin equipamiento, con problemáticas de acceso al suelo de la vivienda, por una cantidad de cuestiones que nos interesa profundizar durante todo el año. Bien, planteado este problema global, vamos a posicionarnos como taller desde algunos ejes conceptuales que nos interesa sostener durante los 3 niveles de la cursada. Acá seguramente los chicos de Plan 2 y de Plan 1 ya han visto esta presentación, si bien siempre vamos achornando un poquito, pero vale la pena repasar estos conceptos clave, sobre todo para los chicos de teoría que están iniciando el día de hoy. Nosotros planteamos siempre 4 grandes ejes conceptuales. Uno vinculado a la visión territorial y a entender a la ciudad del territorio como un sistema complejo. Ahora vamos a ver por qué. Otro, entender a la producción social del espacio urbano, es decir, las ciudades son para los que los habita, que es la sociedad, y entonces desde ese punto de vista esa articulación, esa producción del espacio siempre tiene que ver con la sociedad que lo habita. El tercer tema tiene que ver con nuestras aspiraciones, los objetivos en términos de qué ciudad queremos. Hablamos de ciudades más sustentables, más inclusivas, más equitativas, y esto es un gran desafío, y es el problema que estamos viendo y que se va incrementando hoy por hoy en nuestros territorios. Y finalmente, vamos a plantear un enfoque más metodológico, vinculado a de qué manera podemos incidir sobre el territorio, a través de qué instrumentos, de qué métodos. Y en ese sentido, vamos a trabajar lo que es la planificación y gestión estratégica como un método adecuado para poder planificar y transformar, porque lo importante es transformar el territorio que nos toca intervenir. Haciendo una mínima profundización de cada uno de los ejes, cuando hablamos de sistemas complejos, lo importante es entender que la ciudad y el territorio se compone de distintos subsistemas que interactúan entre sí. Por eso hablamos que los sistemas se constituyen por elementos que tienen su propia estructura vinculada a subsistemas. Entonces aparecen relaciones de subsistemas de interacción. Y entonces, cualquier modificación de uno de los subsistemas modifica el todo. Entonces, esta visión sistémica de interrelaciones, y esto que hasta ahora es muy abstracto, lo referimos al territorio. Vamos a ver ahora de qué se trata esto. Hablamos de dimensiones que interactúan. Entonces vamos a tener una dimensión ambiental vinculada al paisaje natural, al suelo, donde se asienta una ciudad, un territorio, al clima, etc. El ambiente construido, la forma urbana, la ciudad propiamente dicho como objeto técnico, lo que está construido materialmente por el hombre, cómo se distribuye los flujos, las actividades, en definitiva, cómo funciona la ciudad, cómo es la estructura social, la dinámica social del funcionamiento urbano, y finalmente todo lo que hace a los sistemas de regulación normativas, política, es decir, la gestión de la ciudad. Entendamos desde ahora, y lo planteo para los 3 niveles, y reforzamos para los niveles que ya han cursado con nosotros, esta necesaria visión política que hay que tener respecto del planeamiento, porque sin una visión política, sin políticas públicas, no es posible regular el territorio. Y además hay que tener políticas públicas claras. Después vamos a hablar del rol del Estado en ese sentido, y nos parece que es otro de los elementos claves a definir. O sea, los sistemas normativos, ustedes saben que para poder construir cualquier edificio, que lo han visto en la arquitectura, hay normas, hay indicadores urbanísticos, hay regulaciones, alturas, densidades, usos, sistemas de infraestructura, temas vinculados a las cuestiones ambientales, muchas regulaciones que son centrales y que dependen también, y esto lo vamos a ver, de un modelo deseado de ciudad, porque una normativa debe responder a un plan, a una idea de cómo se quiere que la ciudad sea. No es una cuestión burocrática, sino responde a una forma de cómo se concibe la ciudad. Bien, por eso la interacción de todas estas variables del fenómeno ciudad, no la voy a leer, después por supuesto que esto se está grabando
y va a ser accesible en los distintos sitios web de la cátedra, pero digo, estas distintas dimensiones o fenómenos interactúan en el concepto de ciudad. Nosotros desde arquitectura eh, estamos mucho más cómodos al ver la ciudad desde lo físico espacial, lo cual está bien, pero también entendamos que no es la única dimensión que interviene. Después hay factores económicos, obviamente sociales, el propio soporte natural, el clima. Digo, dentro de este mes, no, dentro de muy poquito, pero el 3 de abril se cumplen 10 años de la inundación de La Plata, ¿no? De la gran inundación de La Plata. Bueno, algunos lo habrán vivido, otros no, pero bueno, esto es un factor externo que condicionó y condiciona fuertemente cómo se piensa una ciudad, como hoy se piensa una, sí, una ciudad que se tiene que absorber y resolver estos grandes problemas. Pero bueno, como decíamos, cuestiones económicas, sociales, ambientales, morfológicas y de gestión institucional, ¿no? Que se pueden agrupar en cuatro grandes agrupamientos, por la redundancia, que es lo que vimos hoy. La cuestión de la política, la cuestión social, la cuestión urbana y la cuestión del medio natural. Es una, a ver, es una manera muy, si quieren, esquemática, pero didáctica, de poder transmitirle a ustedes esta cuestión de que en realidad el fenómeno ciudad, el fenómeno territorio, interviene una serie de variables que algunas manejamos, otras más o menos y otras no manejamos. Por eso, en una instancia más profesional, requiere del concurso, del apoyo de distintas disciplinas del territorio, para poder pensar tanto en instancia diagnóstica, de entender los problemas de la ciudad, como en instancia de proposición, de transformación, necesitamos, vuelvo a decir, el conocimiento de varias disciplinas que interactúan permanentemente. Bien, dicho esto, bueno, cuando hablamos de complejidad, hablamos de cómo resolver estos temas, de movilidad en este caso, imposible de resolver, pareciera. Bueno, acá estamos, es una foto de La Plata, año 2013, inundación. Eh, Gravísimo. La inundación, o el fenómeno, el desastre natural más grande, de los más grandes del país. ¿Eh? No, todavía no está clara la cantidad de gente muerta. Nunca se oficializó el número, fue un desastre. Bien, cuando pongo esta foto, hablo de que esto es parte del problema que tenemos que resolver, ¿no? El planeamiento no pasa por diagramar una estructura de calles, poner arbolitos, estructurar una vereda, o hacer una morfología, un perfil urbano. Eso, por supuesto, pero eso también. Lo introducimos entonces a ustedes en esta mirada más compleja del territorio. El otro asunto es el espacio urbano y la sociedad que habita en él. Hablamos de producción del espacio urbano. ¿Eh? La forma social, lo que dice al final, que es, nosotros hablamos que la forma social es el espacio territorial y el modo que se articula con las formas y los procesos. Es decir, pensar al espacio urbano sin la gente que lo habita es como pensar, acá tengo una diapositiva que dice eso, que se puede asociar con la arquitectura, que ustedes por ahí, sobre todo los chicos de tercer año, que cursan teorías territoriales y están haciendo proyectos de arquitectura, siempre en la arquitectura se habla de la actividad albergada y el ámbito albergante, es decir, la actividad que estoy pensando y el ámbito, esta aula, ¿verdad? Este aula está pensada en términos de dimensiones, tamaño, etcétera, para albergar a estudiantes, a docentes, en una cantidad X, en este caso 200 personas que podemos entrar acá, ¿verdad? De la misma manera, cuando hablamos de urbanismo, hablamos de la estructura social que habita en un espacio urbano territorial determinado. Ese vínculo es dialéctico y siempre presente, ¿verdad? Pero cuando sucede eso, vemos estas contradicciones sociales entre el espacio urbano de distinta calidad y contraposición, y saber que hay ciertas lógicas
de intervención en el territorio que bueno, que hoy por hoy hay que estudiarlas y seguramente en el área de trabajo que les va a tocar, sobre todo en planeamiento 1 y 2, te adelanto que es el partido de Ensenada, van a ver este tipo de cosas que tienen que ver, por un lado, con el concepto de ciudad compacta o de ciudad dispersa y cómo se construye hacia el interior la ciudad compacta, con calidad o sin calidad, y la ciudad dispersa, con asentamientos informales o también, el otro extremo, con barrios privados. Y esto es una manera de intervenir en las áreas periféricas de la ciudad y también en las áreas compactas. Y esto genera muchas contradicciones, que será parte de la discusión que vamos a tener en el taller, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos del tercer ítem, que tiene que ver con qué ciudad queremos, ahí arriba no se ve mucho, dice ciudades inclusivas y equitativas, sustentables. O sea, vamos a empezar a introducir conceptos que probablemente no los tengan del todo aprendidos, como es la idea de sustentabilidad, como es la idea de inclusión, de igualdad, siempre hablando de las cuestiones urbanas. Hablamos de sustentabilidad, o sea, como objetivos a perseguir sustentabilidad ambiental, después vamos a ver qué significa eso, igualdad e inclusión social, productividad económica con las tecnologías apropiadas que permitan un diálogo con el ambiente en donde se insertan, eficiencia energética, la discusión de las nuevas energías más amigables o la disminución de consumos en la ciudad. Esto lo sufrimos el martes pasado, ¿no? Nos quedamos sin luz, no tenemos clase. Ustedes han visto en los noticieros el grave problema que hoy por hoy tienen las infraestructuras a nivel nacional, en este caso la producción eléctrica. Bueno, esto es parte también de la discusión que vamos a tener. El tema de las conectividades, que es muy importante en lo que son las redes. Tender digamos, a modelos territoriales compactos, porque eso reduce algunas cuestiones que tienen que ver con esa ciudad dispersa, donde hay que llevar los servicios, donde no hay equipamientos, donde no hay plazas. En la medida que podamos pensar modelos compactos de ciudad, seguramente vamos a pensar modelos más sustentables también. El acceso por parte universal, de todos, al suelo, a la vivienda y los servicios urbanos. Esto es un tema vinculado a los derechos. eh, bueno, lo que dice abajo, el derecho a la ciudad. Bueno, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los temas que nos interesan. Porque, bueno, el territorio que nos toca actuar tiene esta contradicción. Fíjense en esta foto, vemos, y eso en Ensenada está muy presente, muchos conjuntos de habitaciones de interés social que tienen una cierta estructura, en los barrios consolidados de alta calidad urbana, y al mismo tiempo, acá abajo, sectores de radicación residencial informal. Todo conviviendo en la misma foto, es decir, el mismo territorio tiene todas estas cuestiones y es necesario ver cómo se ordenan, cuáles son los desafíos desde ese punto de vista. Bueno, cuando hablamos de las desigualdades, hablamos de estas cuestiones que no son exclusivamente de nuestro país, ¿no? Tenemos alguna foto de nuestro país, por ejemplo, la Villa 31 en Buenos Aires, pero ahí vemos a Río de Janeiro, Sao Paulo, un 11-14, otro gran ejemplo. Bueno, este es nuestro desafío. Vamos a trabajar en el territorio y en el territorio específico también tenemos este tipo de problemas y vamos a discutirlos y ver cuáles son las posibles soluciones. Que no pase más esto, ¿no? El muro, porque acá, además de las tipologías, está el muro que fragmenta y divide una ciudad. Cuando uno piensa en lo contrario, en una ciudad integrada, accesible para todos, una ciudad para todos, no para algunos. Bien. Bueno, acá de Gran La Plata, que es también parte del área de trabajo, o sea, es decir, el área específica tiene un contexto, que en realidad es el área metropolitana, que como mirada desde la escala macro, pero dentro de eso está la región de Gran La Plata, ¿verdad? Y acá en este plano vemos toda esta problemática de asentamientos muy característicos en el territorio, pero también tenemos muy buenos ejemplos
de lo que queremos, de decir, bueno, tratemos de llegar a una ciudad con calidad ambiental, forestada, peatonal, donde la gente pueda encontrarse, jugar, o sea, aspirar a un modelo de ciudad distinta, de calidad inclusiva, con calidad urbana adecuada. Estos y también existen, no es que todo, a ver, no es que es todo problema, también tenemos ciudad, como que vimos en la foto recién, ¿eh? Es decir, tenemos que encontrar, y esto es parte del trabajo, aquellas fortalezas que la ciudad, el territorio del análisis tiene, potenciarlas y en todo caso trabajar sobre las debilidades, sobre los problemas, sobre las problemáticas o los conflictos que vamos a encontrar en el desarrollo territorial. Y decíamos a través de un mecanismo, un método que a nosotros nos parece importante, que es el enfoque estratégico en todo el proceso, tanto de la problematización del área de trabajo como de la formulación de propuestas. Vamos a hablar de un plan estratégico que acá planteamos que es un proyecto político consensuado, porque además es participativo, necesariamente participativo, con el concurso de los actores sociales que intervienen en el territorio, con las lógicas a veces contrapuestas de actores que opinan desde sus propios intereses, lo cual es lícito. En ese marco es donde tenemos que poder llevar a procesos de concertación y consenso que permita que un determinado territorio, que permita consensuar grandes objetivos para transformar un territorio. Bueno, esto simplemente es el iniciativo, después vamos a ver en particular estas cuestiones. Hablamos de un proceso complejo, dinámico, continuo, recursivo, multidimensional. Acuérdense la primera filmina de las distintas dimensiones de análisis. Multiescalar. Vamos a tener que tener una mirada micro de un barrio. En planeamiento 1 vamos a trabajar más la mirada local, la mirada barrial, pero en el contexto urbano, en el contexto de una ciudad, cómo interactúa, cómo es la relación barrio-ciudad. En planeamiento 2 vamos a trabajar un sector más amplio, por ahí todo el partido de Ensenada, en el marco de la región de la Gran Plata, en el marco del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces esa mirada multiescalar es fundamental. Como decíamos, interdisciplinario, multiactoral, veíamos, de las lógicas de los actores sociales que intervienen. Ustedes, nosotros somos un actor, en este caso importante, un actor, si quieren, más técnico en términos de poder orientar procesos y conocedores de los métodos para llevarlo adelante, pero después tenemos que escuchar al vecino común, a las entidades barriales, las instituciones, los sectores empresarios y los sectores políticos. A partir de todo eso, de esa ensalada, vamos a producir un resultado más complejo del proceso, pero seguramente mejor, porque además va a implicar que todos los actores que participaron se van a sentir parte de ese proceso y lo van a defender. O sea, cuando hablamos de sustentabilidad, también hablamos de que si un plan, un proceso de este tipo es participativo, es sustentable, porque después todos se sienten parte y lo van a defender. Si es un libro que lo hizo un equipo técnico en un gabinete y se lo entregan a un intendente, qué sé yo. Ah, qué interesante, lo dejan en la biblioteca y listo. No se siente parte. Bueno. Eh, Interactivo, de carácter técnico-político, ahí también me voy a detener. Un plan de este tipo, las acciones en lo que es la transformación territorial del urbanismo, siempre tienen un condimento político, pero también técnico. Entonces, sin conocimiento técnico, difícilmente, a pesar de que haya una decisión política, difícilmente podemos transformar un territorio. Este par técnico-político es fundamental. Tenemos que tener conocimiento preciso de lo que vamos a llevar adelante, lo que vamos a intervenir, con la apoyatura política. Entonces, así funciona. Si alguna de estas dos cosas no está, no funciona. ¿Para qué? Para orientar, gestionar el crecimiento y transformación de las ciudades. Orientar y gestionar el crecimiento, porque estamos creciendo, lo veíamos en todos los gráficos, y la transformación, obviamente positiva, de las ciudades. Bueno, bueno, esto lo paso rápido.
seguramente para poder atravesar ese proceso, tenemos que tener un diagnóstico, tenemos que formular escenarios prospectivos para entender hacia dónde voy, eh, acordar una visión compartida de dónde quiero ir, y esto tiene que ver con un objetivo general, definir un conjunto de estrategias para llevarlo adelante a través de distintos programas y proyectos. Esto es lo que van a desarrollar durante el año, sobre todo el planeamiento 1 y 2, y siempre monitorear los resultados para valorar el proceso, porque esto lo puede hacer, lo puedo llevar adelante y puede ser no funcionar adecuadamente, no cumplimentar los objetivos, ergo, no servir. También hay muchos ejemplos en ese sentido. Bueno, pero los grandes objetivos son los marcados acá, grandes objetivos de desarrollo sostenible, donde en el caso en particular de las cuestiones urbanas, un gran objetivo que cualquier plan lo debería incorporar es tender a ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes. Bueno, esto es como un gran objetivo que seguramente cualquier plan local, un barrio, lo que sea, debería tender a esto como un objetivo muy general. Pero con enfoques contemporáneos, con enfoques que tienen que ver con nuestra realidad. Entonces vamos a intentar trabajar con abordajes integrales sobre la base de la gestión estratégica para atender globalmente la problemática de las desigualdades sociales. Yo creo que ese siempre va a tener que ver con un objetivo central en este taller. Bueno, dicho todo esto, que es una mini introducción global y aplica a los 3 niveles, ahora vamos a profundizar cada uno de ellos. A ver, como objetivo general pedagógico del taller, esta es una transcripción de la propuesta pedagógica que ya tiene sus años. Bueno, hay que revisarla, la estamos revisando, pero transcribo lo que tiene y que sigue siendo vigente, obviamente. Es preparar a ustedes para el desarrollo, implementación y gestión de planes y proyectos urbanos regionales. Ustedes que salgan, cuando cursaron los 3 niveles, preparados para hacer esto. A partir de conocimientos teóricos conceptuales que básicamente se profundizan en términos introductorios en teorías territoriales, pero en planeamiento 1 y 2 también vamos a tener mucho refuerzo teórico conceptual e instrumental para ir acompañando el proceso de trabajo práctico. Aportando como arquitecto urbanista, o sea, desde el rol de actor arquitecto urbanista, dentro de otros actores, que no somos los únicos, como decíamos recién, para impulsar procesos que produzcan configuraciones territoriales reales y mejores. Esto es lo originalmente planteado, que es muy válido, y nuestros temas permanentes, yo diría, que están en la agenda actual, queremos que ustedes los tengan presente en cualquier trabajo que hagan, tiene que ver con entender o tender al desarrollo urbano territorial sustentable. Después vamos a ver, cuando hablamos de esto, a qué nos referimos. Siempre estar atentos a un crecimiento urbano que implique que en la medida de lo posible un completamiento urbano, o sea, apuntar a un crecimiento adecuado de la ciudad y el territorio, atender a las desigualdades y fragmentación sociourbana, tender a modelos de movilidad sostenibles y de accesibilidad sostenible. Hablo de los sistemas de transporte, de los peatones, de los medios de comunicación en general, las temáticas de producción del suelo urbano, cómo se produce ese suelo, quiénes intervienen, cuáles son los actores, qué pasa con un tema que es central, que es el acceso al suelo y la vivienda, otro gran tema, que es una de las grandes dificultades a partir de las cuales las ciudades no crecen, o mejor dicho, crecen mal, que es el valor de la tierra, la especulación inmobiliaria, el acceso al suelo, en definitiva. Gran parte de los problemas que hemos tenido últimamente con los programas que se aplican en términos de vivienda, como por ejemplo el Procrear, su gran problema es el acceso a la tierra. Y como se accede a la tierra barata, esa tierra barata está en las periferias urbanas. Entonces, por eso crece la ciudad tan mal, por una cuestión del acceso al suelo, en definitiva, ¿no? Porque nosotros tenemos que tender a un espacio urbano de calidad y para todos, reforzando el concepto de derecho a la ciudad, de hábitat digno,
que esto me parece que es un tema también con un gran objetivo general que tiene que ver, se traduce para nosotros en igualdad e inclusión. Eh, a través de instrumentos de gestión urbana. También esos instrumentos que recién mencionamos, el plan, las normativas, la gestión, la participación ciudadana, son también instrumentos permanentes que vamos a ir trabajando, ¿verdad? Eh, los desafíos post pandemia, porque acá además pasó hace 10 años la inundación de La Plata, eh, tuvimos una pandemia que nos reconfiguró a todos, ¿no? En algún sentido, en términos de cómo vivíamos, cómo dar clase. Durante 2 años dimos clase virtual. Eh, Recuperar la presencialidad es muy importante, pero hay ciertas lógicas de la virtualidad que son importantes mantener. Pero en términos de cómo impacta esto en las ciudades, eh, bueno, un modelo territorial compacto, resiliente y sustentable seguramente va a ser mucho mejor para procesos que podamos vivir en el futuro. Eh, Fortalecer la vida barrial, fortalecer las subcentralidades en ciudades grandes como la nuestra, que permita que la gente no tenga que permanentemente movilizarse al centro, sino resolver sus temas cotidianos en el propio barrio, donde hay una plaza, donde esté la iglesia, el club, la escuela, el comercio, la delegación municipal, permitiría una vida urbana más barrial y que no requeriría grandes traslados, ¿verdad? Multiplicar los espacios de uso verde de uso público. O sea, y eso tiene que ver también con la ideación, con la ventilación, con estas cuestiones que en la pandemia tanto vimos de los lugares cerrados, pues, poco asoleados. Profundicemos espacios de uso público abiertos, jerarquizados, adecuados, eh, con servicios de infraestructura también adecuadas y, por supuesto, pensar las nuevas redes, en este caso, que tiene que ver con las redes digitales. Hoy por hoy eso es un factor de inclusión. ¿eh? O sea, tener acceso a Internet hoy es un factor de inclusión, claramente. Entonces, y lo vimos en la pandemia, sobre todo aquellos chicos que no tenían redes o datos, el interior del país, ni que hablar con lo que son la escuela primaria. Bueno, esto es un tema que es central. Bueno, esto nos parece que siempre es importante repasar en estas distancias, ¿verdad? Y en respecto al área de trabajo, muy rápidamente, un primer aproximación regional es el Mercosur. O sea, nosotros que estamos por acá, en este puntito, formamos parte de este corredor. Esta mirada, no la voy a detener ahora, pero esta mirada hay que tenerla, la mirada transnacional. Pero si vamos en esta cuestión multiescalar que decíamos, nuestro desafío es el área metropolitana, que se extiende inclusive hasta Punta Indio, ¿no? Todo lo que es el AMBA, y todos estos vínculos, el frente costero, muy importante, digamos que está presente, y en particular en el área de trabajo que es Ensenada, ni que hablar. Esta mirada vamos a repasarla en la cátedra, pero bueno, la región nuestra es el Gran La Plata. Acá vemos claramente cómo es su configuración y esta discusión de si en realidad formamos parte o no de la área metropolitana. Según esta foto pareciera que no, ¿no? Porque todavía hay cierta autonomía. Pero bueno, desde el punto de vista funcional, otros autores dicen que somos parte de la región metropolitana. Pero bueno, dentro de esta región, de este Interland importante, nosotros, y dentro de la región de Gran La Plata, nuestra idea de trabajo va a estar focalizada en Ensenada. Después vamos a ver algunas particularidades ya en los distintos grupos. Este es el territorio o el partido de Ensenada, dentro de la región. Distintos enfoques desde el río. Acá vemos la Ensenada Centro, vemos la Ensenada lindante con La Plata, a partir del límite de la 122, o los sectores más de la costa de Punta Lara, ¿no? Y grandes vacíos, o mejor dicho, grandes sectores ambientalmente importantísimos, que son los humedales,
del Río de la Plata, y también lo que es la selva marginal. O sea, la cuestión también vinculada a lo ambiental es parte central del trabajo, ni que hablar de las problemáticas del polo petroquímico del Senado, de la destilería, el puerto. ¿Eh? Bueno, me entusiasmo con esto, no quiero detenerme, porque eso lo vamos a ver clase a clase. No me anda el mouse. Esta es una mirada desde el río, de lo que es Punta Lara abajo y lo que podemos llamar el casco o la parte céntrica de Ensenada arriba. O este vínculo, abajo tenemos el casco de la ciudad de La Plata, el vínculo de los barrios Chacatela, el Dique, que están en el borde de Ensenada. Entonces la pregunta es, ¿son Ensenada o son La Plata? ¿No? Era una pregunta a hacerse. Y también los vínculos de infraestructura de accesibilidad que tienen. Este es un plano de usos actuales. Después hay mucha información que van a disponer para hacer estos análisis. Y acá es una producción del taller, es un poco cómo son las infraestructuras, los desafíos, los proyectos. Fíjense la autopista, el celeste, el punteado, el proyecto de ampliación, que es muy importante, con las bajadas futuras posibles, algunas otras redes de infraestructura como la 90, que están proyectadas también, cómo va a funcionar el sistema de accesibilidad y cómo eso genera la accesibilidad propia al partido. Esta es una ruta que va por Camino Negro, que va por la selva marginal a Punta Lara desde Villariza, el gran humedal, la gran localización industrial, las áreas residenciales, el puerto, buena cantidad de cuestiones. La verdad que el ferrocarril, que es muy interesante con las paradas actuales y la posible extensión de un ramal de pasajeros del tren universitario hasta el puerto. Bueno, hay proyectos, hay otras cuestiones y hay elementos a analizar. Y también hay un modelo, en este caso planteado por el propio municipio del Senada, un modelo este, deseable, que nada, después nos detendremos en plan 2 con este tema, para ver qué es lo que está pensando Ensenada de su propio territorio. Es más, seguramente invitaremos a algún eh, funcionario de la municipalidad para que nos cuente cuál es su propia visión. Es interesante en esta cuestión de actor social, armar un panel con la gente que hoy por hoy está gestionando ese territorio, ¿no? Bien. Eh, digamos, ¿y cómo funciona el taller? Las teorías van a tener una fuerte presencia en su nivel correspondiente, teorías territoriales, que van a estar apoyando, y de hecho esa es nuestra intención, los chicos que ahora cursan planeamiento 1 han cursado teorías y se supone, si hicimos todo, ustedes y nosotros, bien los deberes, van a estar en buenas condiciones para poder entender la problemática territorial e interactuar el planeamiento 1 en un territorio concreto, que va a ser seguramente una localidad, un barrio del partido del Senada, ¿verdad? Porque el planeamiento 1 va del barrio al sector urbano general, el planeamiento 2 va de la visión macro regional al sector urbano en particular. El sector urbano en este caso es el partido del Senada, y este vínculo que se produce con las teorías y también en los dos niveles, por eso trabajamos un área común, nos va a permitir sacar conclusiones y hacer un taller vertical con los tres niveles, viendo qué visión tiene planificación territorial 2 respecto al territorio en su conjunto, qué visión tiene diagnóstica y o propositiva plan 1 en el sector que está trabajando y sus vínculos, y qué aporte puede hacer teoría territorial cuando esté analizando La Plata, por ejemplo, desde la evolución, las teorías urbanísticas que le dieron origen, etc. Y repasando, en algún sentido, estos ejes conceptuales que van a estar presentes en el año, nosotros hablamos, lo hemos planteado en el origen, de que siempre tenemos que tener una visión
donde el desarrollo territorial sea sustentable y con la inclusión social. Y en ese sentido, los temas son el modelo territorial, la normativa de regulación, o sea, los instrumentos que requieran o lleven adelante un proyecto justamente para, en algún sentido, traducir ese modelo territorial en la realidad concreta, ver este tema que veíamos respecto al mercado del suelo, el enfoque productivo, que en el caso del Senada es muy importante, todas las grandes industrias que ahí están presentes, y el puerto, la interfaz entre lo urbano, periurbano y rural, o sea, de hecho acá también van a tener esta relación entre lo que es el campo o el humedal, en este caso, las áreas periurbanas y las áreas consolidadas, el acceso y la accesibilidad y la movilidad sustentable, el tema de las centralidades. Bueno, son distintos temas que de debate que durante el año vamos a tener. En teorías, ahora sí ponemos foco, y esto lo vamos a ver eh, ahora cuando distribuyamos en los distintos niveles. En teorías territoriales, nuestra idea tiene un enfoque introductorio donde nos interesa que ustedes descubran, reconozcan y comprendan las condiciones, procesos y representaciones que dan forma a la ciudad en términos de teoría y de intencionalidad. Van a barrer a lo largo del año. Bueno, eso lo vamos a ver mejor en el cuadrito de al lado. Ahora les cuento eso, pero cuando hablamos de teorías, lo importante es que nos permiten explicar los fenómenos. El desarrollo de las teorías permite explicar y reflexionar sobre los fenómenos urbanos complejos para justamente orientar los procesos de producción del espacio y para guiar intervenciones concretas. Es decir, vamos a hablar o mirar teorías sobre el espacio, teorías sobre los métodos, vamos inclusive a ver ejemplos concretos de distintas visiones de lo que es la planificación y el urbanismo, desde que surge como tal, porque digamos, nosotros fechamos en general el arranque de la disciplina a partir de la crisis de lo que implica la revolución industrial y lo que le pasa a las ciudades con ese fenómeno. Estoy hablando del siglo XVII y XVIII, más XVIII básicamente, y cómo eso, el traslado, digamos, del proceso de urbanización, el traslado del campo a la ciudad por el requerimiento de mano de obra de las industrias recién crecidas o incipientes en Europa, generó una cantidad de crisis urbanas que después, bueno, hubo que estudiarlas y ver, formular teorías para poder explicar ese fenómeno y al mismo tiempo encontrar soluciones posibles. Bueno, de esa manera vamos a trabajar y en términos prácticos, después Claudia, que es la JTP, lo va a explicar con mayor precisión, pero todo el año vamos a trabajar en módulos. Un primer módulo introductorio a la noción del territorio, esto que veíamos algo de lo que vimos al principio, la noción de territorio, la noción de complejidad urbana, de estructura, esto para entender el fenómeno ciudad como tal, va a ser el primer módulo de trabajo. El segundo módulo va a tener esta mirada desde lo que es las ciudades postindustriales a nuestros días, en términos de cómo evolucionan las teorías, que son parte basal del vademecum teórico que vamos a plantearle a ustedes, y a partir del cual ustedes se van a poder mover, y a partir del cual ustedes van a poder formular su propia visión, que tiene la carga ideológica de cada uno de ustedes respecto de cómo encarar un territorio determinado. Pero bueno, vamos a ver los ejemplos, algunos ejemplos concretos que se dieron en este proceso, para que ustedes entiendan cómo se dieron y qué autores participaron y qué casos concretos aparecieron. Luego, en el tercer módulo, vamos a focalizar en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en la problemática latinoamericana y argentina, de cómo se dieron los procesos de urbanización en la Argentina, para entender nuestro problema en el hoy y aquí. Y vamos a ir por ahí ver algunos ejemplos y por ahí puntualizar también en la región de Gran La Plata, porque todos esos fenómenos que inclusive se vieron en el módulo 2, la ciudad de La Plata
fundada en 1882, tiene una fuerte visión, fuerte teoría importada, ¿no? La teoría del higienismo como tal, digamos, de ahí se funda y esa es parte de la historia de La Plata y después cómo creció. Y eso tiene que ver con entender la evolución territorial concreta en un estudio particular que todos conocemos, que es nuestra propia región. Y el último módulo tiene que ver con la crisis actual, los nuevos paradigmas de planificación, la nueva agenda. O sea, entender las problemáticas de la discusión del hoy en lo que es el planeamiento, en términos teóricos, con los nuevos, digo, el tema de la sustentabilidad, el urbanismo, una cantidad de la nueva agenda urbana, el hábitat digno, una cantidad de temas de la agenda actual que se está discutiendo, que nos interesa cerrar teorías territoriales con eso, porque es, de alguna manera, el punto para dar el salto, entre comillas, a cursar el planeamiento 1, donde ahí sí vamos a intervenir en un territorio concreto. Bien. En planificación territorial 1, el objetivo también es entender las modalidades del ordenamiento territorial en la escala urbano-barrial, ¿verdad? En la escala más local, con un nivel de complejidad media, y introduciendo los métodos de diagnóstico y planificación, también con visión estratégica de ese territorio. Y de ese punto de vista vamos a trabajar, en este caso, una visión de momentos, un primer momento en el año, que va a ser, que estamos ya iniciando, eminentemente diagnóstico, de análisis situacional, con la idea de poder recolectar, sistematizar información del territorio de análisis para producir, a partir de distintos instrumentos, identificar las problemáticas y vuelvo a insistir, vamos a trabajar lo que se llama árbol de problemas, entender por qué esos problemas existen en el territorio y proponer, o mejor dicho, definir los principales puntos críticos, conflictos de potencialidades, fortalezas y debilidades, no importa demasiado, pero priorizar, mapear y priorizar estos problemas que se encuentran en el área de trabajo. Insisto, será un sector de Ensenada. Esto es el primer momento del año, para en el segundo momento encarar propuestas de transformación a través de la formación de un plan que tendrá una mirada estratégica a través de poder identificar aquellos grandes programas y proyectos que puedan transformar para mejor ese sector de análisis. Esto tiene que ver con poder construir un árbol de objetivos y a partir de eso definir N cantidad de proyectos y acciones específicas que le permitan a ese territorio en particular transformarlo. Y al final, si llegamos a ese no o poco, la idea es formular un proyecto específico de características físico-espaciales, o sea, de ese plan, para formularlo de manera particularizada y poder llegar a una instancia, si quieren, más de diseño urbano, entre comillas, de ese plan en general. Bien, dicho esto, en plan, bueno, y en el territorio identificaremos, todavía estamos trabajando, cuáles de estas áreas, hicimos así un circulito hipotéticos, serán parte del trabajo sin perder la visión de totalidad del partido de Ensenada. Ustedes van a trabajar en particular en algunas áreas específicas, se hace de la costa, de los barrios que están lindantes con La Plata, del centro de Ensenada, o de algunos barrios que están en la interfaz. Esto después lo vamos a ir viendo con mayor profundidad con los docentes. En plan 2, vamos vamos a tener una mirada más global, agregándole complejidad al análisis a partir de entender el sistema regional en el cual se inserta el área de trabajo. Es decir, vamos a hacer un ida y vuelta permanente, lo que llamamos escala macro, escala meso, escala micro. Cuando hablamos de escala macro, podemos hablar del
área metropolitana, digamos recién, la escala meso podría ser Gran La Plata, y la micro tendrá que ver en este caso con el partido de Ensenada. Siempre haciendo ida y vuelta para poder formular luego un plan de transformación en el partido. Eh, Acá está un poco definido. La estructura de trabajo práctico es parecida a Plan 1 en términos de que un primer semestre de análisis situacional, de diagnóstico, y un segundo semestre de plan estratégico territorial, donde trabajaremos la visión multiescalar y la construcción diagnóstica a partir de lo que llamamos el marco problemático, que es un instrumento que nos permita identificar, no solamente identificar, sino explicar los problemas detectados a partir de una cadena causal, causa y efecto, Batrifoda para poder priorizar y jerarquizar los principales conflictos y potencialidades, y formular escenarios tentativos futuros que nos permitan encarar la segunda parte del año el plan estratégico territorial, eh, con su conformación interna, después lo vamos a ver, y también ver si podemos llegar a formular proyectos de intervención de escala urbana que emanen de ese plan general. Esto es simplemente un enunciado, vuelvo a decir, ahora cuando vayamos a los grupos, en los niveles, lo vamos a ver con profundidad. Bueno, cuando decíamos el área, acá están marcadas las áreas urbanas, de borde, de cabecera y de costa, que vamos a trabajar particularmente. También esto va a servir para poder terminar de definir las áreas de trabajo de Plan 1. Bueno, y el taller va a funcionar entonces con esta estructura general, donde construimos el taller, puedo insistir, como un taller vertical, donde acá está sintetizado lo que recién veíamos, los módulos de trabajo de teorías, pero ustedes fíjense, en amarillo también hay una banda teórica que apoya al desarrollo de trabajos prácticos de planeamiento 1 y 2, porque siempre va a ser necesario, de hecho están programadas distintas clases teóricas, en teorías del plan 1 y plan 2, teóricas y también instrumentales, algunas que van a tener que ver con temas más concretos de trabajo en el día a día, o acá está un poco definido lo que vimos recién de la estructura de trabajos prácticos de plan 1 y plan 2, pero en términos generales ustedes ven, teorías es una introducción conceptual al urbanismo y al planeamiento urbano regional. Territorial 1 va a trabajar en el ámbito del barrio en la ciudad, y planeamiento 2 va a trabajar en el ámbito de la región, la interacción, ¿verdad?, entre región y ciudad. Eh, bueno, y vamos a producir encuentros de articulación vertical entre los tres niveles, que eso después lo vamos a ver en el calendario cuando nos toca. Decíamos que vamos a, ya algunas fotos estamos terminando, vamos a convocar a actores sociales, por ejemplo, gente de Ensenada, no solamente de la municipalidad, por ahí podemos convocar a actores de la comunidad, por ejemplo, de entidades barriales, de organizaciones de la comunidad, de la visión del vecino, que nos planteen algún problema. Esto lo hemos hecho en otros años, es muy interesante. Y también, como decíamos recién, vamos a hacer talleres verticales de integración. Estas son fotos de otros años, donde ustedes mismos producen resultados comunes, con visiones distintas entre los tres niveles, y producir un plano síntesis interesante, que son estos, no importa la otra área de trabajo, pero es una producción genuina e interactiva de todos los alumnos, estudiantes del taller. Vamos a fomentar esa cuestión también. A ver, los contenidos teóricos, teórico-prácticos, tendrá que ver entonces, para repasar, con clases teóricas e instrumentales, como la de hoy, o con la que tener dentro de un rato en cada nivel, con fichas de trabajos prácticos, que de hecho se están elaboradas, y entre hoy y el martes que viene se van a presentar, y van a estar accesibles por parte de ustedes. Va a tener la ficha del primer nivel de trabajo, ¿no?, el módulo 1 en teorías, o el trabajo práctico número 1 en plan 1 o en plan 2. Bibliografía, fichas bibliográficas seleccionadas para lecturas, muy presente en teorías, también en los otros niveles,
orientativas para el tema de análisis que estamos, y material didáctico sistematizado que tenemos para facilitarle el trabajo a ustedes y lo que ustedes puedan conseguir en términos de estudios diagnósticos del sector, planes territoriales, proyectos de intervención, una cantidad de antecedentes que seguramente Ensenada tiene. De hecho, tanto tiene que le acabo de mostrar, y hay más información, de trabajos actuales que están en este momento ha producido la municipalidad, que es útil a la hora de poder entender el territorio. Y las plataformas para acceder a estos contenidos van a estar todas bajables en los sitios web de la cátedra. Hay un blog, hay un canal YouTube, para las aulas web, y todo este material y esta manera de acceder, los docentes se la van a explicar. Como esta clase se está grabando, con lo cual aquellos que no pudieron venir, estoy viendo que hay gente afuera, que el aula quedó chica, la van a poder bajar de los sitios web nuestros. Están sistematizadas desde el año 2020 con la pandemia, todas las clases teóricas que dictamos desde el 2020 a esta parte, en los 3 niveles, con lo cual alguno que quiera indagar y sea ansioso va a poder mirar lo que vamos a ver este año. Seguramente no va a ser necesario ver todo, pero está disponible y va a estar disponible el material nuevo producido. Con lo cual, quédense tranquilos que el acceso a la información está garantizado a través de estos canales de vínculo. Cualquier duda, repaso los nombres, apellido, email de los JTP, Claudia Rodríguez en Teorías Territoriales, Laura On en Planeamiento 1, Priscila Primera en Planeamiento 2, porque seguramente habrá casos puntuales, algún chico que les escribió, algún condicional, alguna cuestión. Todas esas particularidades no las atosiguen ahora, pero al final de la clase podemos ver y atender aquellos casos particulares. ¿Cómo evaluamos la asignatura? A través de distintos métodos. La idea es que sea una evaluación y autoevaluación, por eso vamos a fomentar el trabajo grupal, si bien haber algún trabajo individual. Nuestra idea es el debate, esto es una materia de mucho debate, de mucha teoría, de mucho posicionamiento ideológico, ¿por qué no? Vamos a respetar esa mirada ideológica que cada uno de ustedes tienen, política e ideológica inclusive, vamos a discutir, vamos a pelear, y está bueno que eso suceda. O sea, ¿cuál si no el ámbito universitario para discutir política? Y en el caso particular de las problemáticas urbanas, la política está siempre presente. Entonces, la visión de ustedes seguramente va a ser distinta, mejor dicho, los diagnósticos, los productos, las propuestas que ustedes elaboren, ojalá que sean distintas de otros grupos, porque dependerán de la carga ideológica y política que ustedes tengan, y eso está bien, vamos a respetar todo eso, vamos a discutirlo, ¿eh? Y es importante que ese aporte esté presente, ¿eh? No sé por qué dije esto, bueno, por la autoevaluación, porque además nos va a interesar que ustedes, los grupos, se autoevalúen también. Pero la cátedra hará cuestionarios, vamos a trabajar en la modalidad esquicio, que es producción en el taller. Vamos a intentar aprovechar al máximo el tiempo del taller. Ustedes, vamos a repasar, ustedes saben que acá hubo cambio de horario, arrancamos 5:30, terminamos 9. En el caso de teorías termina un poquito antes, porque tiene una menor carga horaria, para que a las 9 facilitar que todos ustedes puedan irse con mayor tranquilidad, entre comillas. Pero aprovechemos el tiempo de taller y tratemos de que si ese tiempo de taller lo aprovechamos al máximo, les queda poco trabajo fuera de taller. No queremos cargarlo de trabajo fuera de taller. Algunas lecturas les vamos a pedir, pero la producción en taller es fundamental. Entonces va a haber esquicios, cuestionarios, bueno, una serie de cuestiones que se va a ir programando con los jefes de trabajo prácticos, y después algunas entregas formales de módulos o de trabajos prácticos, que en el caso de planeamiento 1 y 2 serán 2, una a mitad de año y otra al final, por alguna preentrega a mitad de camino, y en el caso de teoría habrá
una articulación bastante más permanente de resultados diarios, pero habrá 4 módulos concretos de trabajo. ¿Cómo probamos la cursada? Insisto, de teorías territoriales a través de entrega por módulos grupales y evaluaciones progresivas, individuales y grupales. Si sacan más de 4, aprobaron. Y plan 1 y plan 2 con 2 entregas grupales y evaluaciones progresivas. Ahí va de esquicios, cuestionarios o alguna parcial, pero nada que no se asusten, no, no vamos a estar cargándolo como en otras materias con parcialitos, ese tipo de cosas que no, nada que ver. Nos interesa mucho el vínculo entre ustedes y con los docentes. Bien, creo que estamos ya terminando. Ah, ¿y cómo aprobamos la materia? Esto es como se aprueba la cursada. La materia, hay 3 modalidades. Hay una que nosotros fomentamos, que es aquellos estudiantes que han sacado 7 o más en las distintas instancias de evaluación de promedio durante el año, eh, sea las entregas o un cuestionario o algún parcial. La instancia siempre es como examen final, pero la instancia es a través de una defensa del trabajo práctico que realizaron, una especie de coloquio. Con eso van a aprobar la materia. En el caso de aquellos estudiantes que no lleguen a ese nivel que aprobaron la cursada, pero no lleguen a ese nivel de calificación, se hará un examen regular normal. Generalmente entendemos que sea oral, y vamos a recorrer los contenidos conceptuales de la materia. Un poco es lo lógico. Y después está la modalidad libre, que ahí sí es más complejo, para no ustedes, son los que no cursan, que es una modalidad escrita y oral. Bueno, es otra cuestión, pero son modalidades de aprobación de la materia. Bueno, creo que con esto estamos. Eh, no se vayan, simplemente por una cuestión organizativa ahora. Dicho esto, y bastante bien, 7 menos 5, entonces, ahora este es un día cargado, porque ahora se van a tener que, iba a decir comer, no es la palabra adecuada, escuchar a la presentación muy divertida, no, muy conceptual de los trabajos de las jefes de trabajos prácticos, de las 3 mujeres, que le van a contar con mayor detenimiento de qué se trata el trabajo que está iniciando a partir de ahora. Acto seguido de esa presentación, vamos a corroborar la inscripción y vamos a asignar los docentes a cada grupo de estudiantes. ¿Está bien? Con lo cual, dicho esto, antes del desbande, acá se queda planeamiento 2, abajo aula 8, planeamiento 1, aula 12, teorías territoriales. Muchas gracias. Perdón, ¿no se cortó? ¿Vas a grabar? Sí. Abajo, voy bajando por